Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo. Vamos a hablar de esos enemigos totalmente silenciosos que pues se encuentran con nosotros, pero que muchas veces no le prestamos mucha atención, y son los metales pesados. Y para eso tenemos al doctor Edgar Ramírez. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por darme nuevamente la oportunidad de llegar a todos, a todas aquellas personas, aquellos profesionales de la salud que siempre están pendientes pues de este podcast que siempre trae información innovadora, información nueva, información científica más que todo útil para todos, y definitivamente este es un tema que no podíamos dejar pasar por alto. Nosotros que trabajamos con este tipo de medicina preventiva, alternativa, que hacemos tanto énfasis en la parte de la prevención de enfermedades. A título personal hablo mucho de prevenir antes de curar. Creo que es un tema muy importante, ya que justamente los metales pesados al día de hoy son los causantes de múltiples enfermedades, y eso está ya comprobado científicamente. Entonces sí es un tema muy importante que se debe de tratar desde luego acá en este podcast. Cuando hablamos de metales pesados, para las personas que no conocen o no saben cómo identificarlos, ¿cómo podemos referirnos a ellos? Bueno, los metales pesados, en primera instancia, si nosotros queremos empezar a entender cómo es que funcionan y principalmente el daño que le generan al organismo de cada uno de nuestros pacientes, en el caso pues de quienes trabajen directamente en el área de la salud, y para quienes no, pues y simplemente busquen una manera de prevenir una intoxicación por metales pesados, pues bueno, podríamos definir a los metales pesados como macromoléculas que se encuentran dispersas en el medio ambiente. Son parte del universo, son parte de toda la materia viva, o por lo menos del mayor porcentaje de materia viva que al día de hoy pues sobrevive en nuestro planeta, que sabemos es multiflora y multifauna. Pero lo que nos interesa realmente es a nivel pues orgánico, en el ser humano, en el organismo del ser humano, puede llegar a ser nocivo tener una cantidad tóxica de metales pesados. ¿Y a qué llamamos una cantidad tóxica de metales pesados? Si decimos que hay una cantidad tóxica, pues también existe una cantidad mínima, ¿no? Y pues así es, no todos los metales pesados son nocivos. Sin embargo, como cualquier molécula, como cualquier bacteria, como cualquier microorganismo y componente molecular, tiene que encontrarse en equilibrio, tiene que encontrarse de manera homeostática, desempeñando distintas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, sabemos que el hierro es fundamental para que nuestros glóbulos rojos puedan transportar oxígeno a cada uno de los tejidos, y de esa manera reducir los procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo en el caso de la esteatosis hepática, que sabemos que también al mismo tiempo va generando un estrés oxidativo constante, que a la postre puede terminar desencadenando en una insuficiencia hepática, en un cáncer hepático, en una cirrosis hepática, una fibrosis hepática, y de esta manera todos los órganos del cuerpo se pueden dañar. Entonces es una manera de hacer entender que los metales pesados son componentes orgánicos que pueden llegar a ser nocivos en el organismo de los pacientes cuando se encuentran en un nivel demasiado alto. Y lastimosamente el día de hoy convivimos ya con los metales pesados. Está normalizada la presencia de los metales pesados en el smog, por ejemplo. Todas aquellas personas que son fumadores pasivos también, si se realizan un examen ya sea en orina, sangre, cabello, piel, acá tenemos el Oligocheck, que es brutal, identificar toxicidades por metales pesados. Cualquiera que sea el método que se utilice, probablemente todos estos pacientes van a tener la característica de tener una toxicidad por metales pesados, dependiendo pues obviamente a cuál es al que están expuestos. No existen múltiples como el arsénico, el plomo, el bario, el berilio, el cadmio, el aluminio, el mercurio, y todos estamos expuestos a esta toxicidad, ¿no? Entonces es muy importante, sabiendo ya qué son, aprender a prevenir, ¿no?, una toxicidad en nuestro organismo. ¿Y de qué manera es la manera más fácil de adquirir o de intoxicarse por esto? Bueno, al día de hoy los metales pesados, como dijimos, pues ya están normalizados. Existen factores que predisponen a que una persona tenga mayor cantidad de metales pesados en su organismo. Esto depende mucho del medio ambiente, de las labores que desempeña en su trabajo, de su rutina diaria. Sabemos al día de hoy, por ejemplo, que los metales pesados conviven con nosotros desde épocas del siglo pasado, ¿no? En los mismos implantes dentarios,
metales. El mercurio, por ejemplo, se utilizaba para armar amalgamas, que se utilizaban como cemento para pegar calces, para generar puentes en tratamientos odontológicos. Y al día de hoy se sabe que esas moléculas, pues con el tiempo se van dañando, se van rompiendo con los mismos procesos fisiológicos degenerativos del organismo de los pacientes. Y al encontrarse en la cavidad bucal, pues obviamente se van liberando hacia el tracto digestivo. Y por ahí hay, por ejemplo, un mecanismo de intoxicación por mercurio muy conocido. Y al día de hoy los estudios científicos avalan que el mercurio es uno de los componentes cancerígenos más nocivos que al día de hoy se puede encontrar en los pacientes, principalmente mayores de 40 años, que son los que utilizaban estos tratamientos. Al día de hoy ya, por el mismo riesgo que significa utilizar este tipo de tratamientos, está completamente erradicado. Se ha procedido a utilizar otro tipo de cementos odontológicos, se ha procedido a utilizar, a cambiar estos mecanismos que terminan siendo nocivos para el paciente. También se sabe que dentro de la cadena alimenticia marina principalmente, especies de gran tamaño, como por ejemplo los tiburones, los depredadores típicos del hábitat marino, al cazar o alimentarse de peces más pequeños, se intoxican de igual manera con estos peces que a la postre pues nosotros los consumimos en la dieta regular, los peces grandes. Su dieta de peces pequeños que están infestados, que están intoxicados principalmente por mercurio y cadmio. Se han realizado múltiples estudios que han determinado que son los dos metales pesados más presentes en el agua de mar. Y al ser pues un producto de consumo final para las personas que en nuestra dieta regular consumimos también dieta marina, pescado, peces, camarones, nos estamos también intoxicando con estos metales pesados. Al día de hoy ya el ARCSA, acá en nuestro país, ha demostrado que existen 3 especies principalmente que se encuentran con alto riesgo de producir intoxicación por metales pesados, por lo cual se recomienda el no consumo de dichas especies. También se sabe que existe toxicidad por metales pesados, como te dije anteriormente, en el mismo ambiente, en el smog, a los fumadores pasivos. Las personas que trabajan con joyas, por ejemplo, solemos encontrar niveles muy altos de arsénico, berilio, plomo, que son componentes que vienen amalgamados en la misma estructura molecular de las piedras y metales preciosos. Entonces, es una manera de hacer entender a las personas, a los profesionales que nos están escuchando, que están viendo este capítulo, convivimos con los metales pesados. Por lo tanto, prevenirlos, eliminarlos y saber cómo lidiar con ellos también es una ciencia muy importante, ya que lo más probable es que un alto porcentaje de pacientes que tengamos, no me atrevo a dar un número porque uno tiene que ser muy respetuoso con los números, pero un alto porcentaje de pacientes que lleguen a la consulta muy probablemente van a tener una toxicidad por metales pesados y no lo saben. Y atribuyen los síntomas que estos desencadenan a otro tipo de enfermedades que muchas veces los pacientes no las tienen, o simplemente envían al paciente de pronto con especialistas para que evalúen la parte direccionada de una posible patología en un cuadro diferencial, y muchas veces simplemente es una toxicidad por metales pesados. Entonces es muy importante conocer. Sí, nosotros estamos siempre en constante intoxicación o en constante presencia de estos tipos de metales. ¿Existe algún tipo o algunos métodos para prevenirlos o para, en este caso, desintoxicar? Bueno, los metales pesados son macromoléculas que cuando se encuentran en niveles tóxicos son nocivos para nuestro organismo. Esa es la base científica por la que tenemos que empezar, y eso nos permite entender cómo eliminarlos también. Existen múltiples sustancias que pueden funcionar como sustancias detoxificantes de metales pesados. Este proceso se llama quelación. El nombre quela, el prefijo quela viene de la definición que le daban a las tenazas de las langostas. Ese es el nombre quela, se refiere justamente a las tenazas de estas especies marinas, y justamente se llaman así porque son iones que tienen cargas negativas. Los metales pesados, por cierto, es muy importante, todos tienen carga positiva. Por lo tanto, al momento de estar en contacto con las células de nuestro cuerpo y con los átomos que conforman dichas células, pueden generar también la aparición de radicales libres, porque al ser cargas positivas versus las cargas negativas de nuestras células, comienzan a generar un desbalance, una inestabilidad, y comienzan a proliferar los radicales libres, lo cual aumenta el estrés oxidativo. Pero ese es otro tema, ¿no? Sin embargo, es importante mencionarlo porque es uno de los efectos secundarios también de la toxicidad por metales pesados. Pero volviendo a donde estábamos, la quelación es el método a elección justamente para eliminar metales pesados, y existen múltiples micro y macromoléculas en la naturaleza. Es lo más increíble, ¿no? En la naturaleza
de libre acceso y de utilización y de mecanismo orgánico, sin una farmacocinética hepatotóxica, sin una farmacocinética que vaya a dañar de pronto los riñones, las neuronas, el cerebro de nuestro paciente. Para nada, tiene una farmacocinética orgánica, se elimina directamente por el sudor, por las heces, por la orina, porque son componentes orgánicos, ¿no? Y dentro de esos tenemos la vitamina C, tenemos el glutatión, tenemos también los antioxidantes a elección como el ascorbato de sodio, que es el componente principal de la vitamina C. Existen también algas marinas que tienen capacidad quelativa para eliminar cadmio, aluminio, mercurio. Componentes quelantes los tenemos dispersos en la naturaleza. Existen muchas maneras de quelar a un paciente, lo podemos hacer por vía oral, lo podemos hacer por vía intravenosa, y también existen muchos mecanismos para hacerlo, ¿no? Como tenemos también la sueroterapia, la bioregulación. Se puede utilizar incluso el ozono para lograr una mejor adhesión del glutatión, que también es un antioxidante que puede llegar a quelar. Existen medicamentos homeopáticos ultrafiltrados, diluciones ultrafiltradas, que también tienen esa capacidad quelativa. Y bueno, principalmente el mecanismo para eliminar estos metales pesados es la quelación, pero también es muy importante prevenir la toxicidad por metales pesados, acudir a nuestro médico, acudir a nuestro proveedor de salud, a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico familiar, y pues siempre estar constantemente chequeándonos, haciéndonos un control de metales pesados, vigilando en casa no tener ya utensilios principalmente de uso constante que tengan mucho tiempo, saber pues que las cadenas de aluminio, las cadenas de hierro enlosado empiezan a romper su molécula más o menos a los 2 o 3 años de utilización. Por lo tanto, un utensilio de cocina de 2 y 3 años, más allá de eso, ya comienza a liberar metales pesados a los alimentos que se cocinan dentro de él. Y todos estos mecanismos de prevención también deben ser tomados en cuenta. No solamente quelar al paciente cuando ya tiene una toxicidad, sino prevenir dicha toxicidad también. Muy importante. Todos los pacientes son ideales para quelar. Existen ciertas personas que no se puedan quelar. Esa es una muy buena pregunta, porque al decir que el porcentaje de toxicidades por metales pesados al día de hoy es alta, muchos médicos podrían empezar a quelar a los pacientes, sea cual sea el mecanismo que tengan, sin necesidad pues, de realizar un examen previo. Y como tú muy bien lo has dicho, Carlos, no se debe de quelar a todos los pacientes, eso es muy importante saber. Primero se debe realizar un examen o múltiples exámenes, dependiendo de cómo nos llegue. Si es un paciente pues inicial, yo siempre pido un screening completo antes de empezar cualquier tipo de tratamiento. Pero principalmente que es la prueba de metales pesados, al día de hoy la tenemos, como te dije, muchos prestadores y muchos laboratorios hacen pruebas de metales pesados al día de hoy. Existen múltiples mecanismos. Yo tengo el mío también en mi consulta. Me ha servido muy bien, como ya te dije, Oligocheck, que trabaja con una tecnología diagnóstica muy buena, muy interesante. El algoritmo tiene la capacidad de detectar metales pesados, toxicidades, cargas de vitaminas, cargas de minerales, y es muy importante hacer el examen primero, porque los pacientes que tienen niveles bajos, déficits de vitaminas principalmente y minerales, no deben de ser quelados de manera inmediata, o hay que principalmente tratar de suplementar a estos pacientes antes de quelarlos, porque el quelante es un componente orgánico, sí, natural, pero que al llevarse los metales pesados no discrimina cuáles elimina, ¿no? Y se lleva los que también nos ayudan de cierta manera, entre comillas, a realizar procesos fisiológicos en nuestro cuerpo, como por ejemplo el complejo B, la vitamina D3, el ácido fólico, la vitamina C, el hierro que es un metal pesado, el yodo, que también cumple una función importante en nuestro cuerpo a nivel endocrino, el bario, que también cumple una función importante. Entonces son importantes mantener los niveles de metales pesados en nuestro organismo en cantidades excipientes, ¿no? Que es lo que regularmente existe en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la eliminación de estas macromoléculas, porque no todas son nocivas en nuestro organismo. Hay muchas que están ahí cumpliendo funciones específicas, y todos los pacientes que son quelados es necesario que luego de la quelación sean suplementados. Entonces ese mismo principio científico se utiliza en el pretratamiento, no solo en el posttratamiento, sino también en el pretratamiento y en la transición también entre el pre y el post, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro el contexto completo de nuestro paciente, con quién estamos tratando, y no ir directamente a hacer una quelación, una detoxificación o un tratamiento antioxidante sin investigar bien a nuestro paciente, ¿no? Recuerden que hasta la vitamina C puede ser tóxica en niveles muy altos, entonces hay que tener mucho cuidado por ahí. Dijiste al inicio que había metales pesados que no eran nocivos hasta cierto
hasta cierta concentración. ¿Cuáles son esos metales pesados? En este caso ayudarían, ¿no? Tendrían beneficio. El más importante de los metales pesados, al que siempre lo tenemos en cuenta en la consulta médica, en donde sea, aquí, en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad del mundo, es el hierro, por sus múltiples capacidades. Prácticamente la más importante es la de transporte, ¿no? Una carga M, que es una molécula que se encuentra en el grupo activo de la hemoglobina, que lo contienen todos los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, como los conocemos en el argot popular, es aquel que justamente ayuda a que nuestra hemoglobina sirva de transporte para el oxígeno. No se olviden que esto es como una fila de fichas de dominó, ¿no? Una vez que nosotros topamos la primera, el resto por añadidura se van a ir cayendo poco a poco. Un nivel muy bajo de oxígeno en nuestro organismo, una hipoxia celular, es uno de los principales cofactores de inflamación general, como ya hablábamos anteriormente. Y esto no solamente a nivel hepático, a nivel endocrino, en las glándulas de nuestro cuerpo produciendo desbalances hormonales constantes, sino también se puede dar en el tejido celular, en la vasculatura, por ejemplo, de la vasculatura, lo cual va a producir una resistencia vascular periférica disminuida y por lo tanto la aparición de la famosa hipertensión arterial. Podemos llegar también a generar daño hepático, el mismo que puede terminar generando síntomas por un efecto pues, de obstrucción que empieza a generar ya esa fibrosis hepática y comienzan a aparecer las famosísimas hemorroides, por ejemplo, rectales, que muchas veces el paciente no entiende de dónde vienen y suele ser por casos de hipertensión portal que el paciente todavía no los evidencia y tenemos esta molestia. Entonces, hay que siempre escuchar los signos de alarma, ¿no? El hierro es uno de los más importantes, volviendo a la pregunta original. También tenemos ahí, como decíamos anteriormente, el yodo. El yodo es un metal muy importante que hay que tenerlo siempre en cuenta, que puede encontrarse en concentraciones altas y ser nocivo, como también puede encontrarse en concentraciones, valga la redundancia, muy bajas, y de igual manera generar un cambio en las hormonas, así es, y también afectar en los procesos fisiológicos de nuestro organismo. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta también a los metales pesados, no solamente por su exceso, sino también cuando hay carencia de los mismos, porque no todos son nocivos, como bien dijimos al inicio. Sin embargo, todos pueden llegar a ser nocivos, incluido el hierro, si se encuentran en niveles muy altos. Entonces eso siempre sí tenemos que nosotros tenerlo en cuenta y pues realizar nuestros chequeos constantes para disminuir ese porcentaje, ¿no? ¿Existe algún metal pesado que pueda causar la muerte? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el más común? No inmediatamente no. Una toxicidad por metales pesados, a no ser que sea provocada, ya que de pronto hay algún tipo de accidente o algún tipo de mala intención, bueno, podríamos pues, hablar de múltiples que van a causar una toxicidad directa, ¿no? Pero los metales pesados, al ser componentes micromoleculares que no pueden ser diluidos, que no pueden ser disueltos en cualquier tipo de solvente como el agua o ciertos ácidos, no puede ser administrado en altas dosis, como por ejemplo el mercurio, que puede encontrarse en concentraciones líquidas, y bueno, existe una probabilidad, pero los metales pesados se caracterizan por generar una toxicidad a largo plazo. No, es muy difícil evidenciar una toxicidad por un metal pesado en específico, muy alta en un corto tiempo, porque, pues como te digo, son componentes micromoleculares. Sin embargo, pero sí es posible que pueda haber una... Desde luego que sí, puede haber, sí. Principalmente provocado o por una ingesta directa, ya es que también puede existir. El más nocivo es el mercurio al día de hoy y el aluminio en conjunto con el cadmio. ¿Y por qué son los más nocivos? No porque tengan mayor cantidad porque produzcan mayor cantidad de enfermedades, sino porque son los que mayormente vemos presentes en los pacientes y los que más se han podido estudiar hasta el día de hoy. El mercurio es la sustancia, el metal pesado tóxico prime cancerígeno, procáncer, ¿no? Entonces, es muy importante saber que todas las pacientes que tengan algún tipo de amalgama, reconstrucción del talo, tratamiento dental odontológico con mercurio, proceda a retirarse inmediatamente y ya pues reemplazar eso con algún otro tipo de tratamiento un poco menos nocivo. De igual manera, las personas que se encuentran expuestas, como los que trabajan en joyería, en orfebrería, deben también tener y asumir las precauciones del caso. Las personas que se encuentren cerca de calles, de avenidas grandes en donde hay concentraciones altas de smog, aquellas personas que utilizan cosméticos constantemente, que sabemos que tienen componentes de plomo muy altos también, las personas que también están expuestos constantemente al humo del cigarrillo, que son fumadores pasivos más directamente, son personas que tienen que tener muchísimo cuidado, porque lo más probable es que tengan concentraciones altas de metales pesados y en ellos sí puede provocar enfermedades y síntomas que los puede llevar pues, a la muerte, ¿no? O a una complicación de una enfermedad altísima que va a aumentar desde luego su mortalidad, ¿no? Bastante interesante y bastante amplio porque, como dices, estamos siempre expuestos, así como los rayos del sol,
Esos también son otros diablos, sí. Y como tú mencionaste, también son capaces de producir radicales libres, ¿no? Para índices de envejecimiento. Interesante la charla, interesante conocer sobre esto, pero también interesante conocer cómo podemos protegernos de manera constante, ¿no? Porque si es una amenaza constante, pues también El cuidado debe ser constante y sostenible. Listo. Gracias por visitarnos el día de hoy, hablando justamente de estas pequeñas, pero grandes amenazas. Y con ustedes nos vemos la próxima semana con más temas bastante interesantes en salud, en biorregulación, en estética. Nos vemos la próxima semana a la misma hora.